Una y otra vez me he descubierto con mi insinceridad. Una y otra vez me he percatado de mi débil y frágil sinceridad. Me veo dándole vueltas a los problemas en la cama o en la hamaca, en la noche, y ese problema en mi cabeza le estoy tratando de dar solución. Esa solución racional que a veces queremos cada uno de nosotros. Y esto dice mucho de mi propia incredulidad. Dice mucho de mi propia incredulidad. En mis promesas de orar, primeramente al levantarme, antes de agarrar el celular, me veo fallándome a mí mismo. Esas promesas que yo me he hecho y le he dicho también a Dios, me comprometo a, antes de bajar mis pies de mi hamaca, a buscarte a ti primero. Pero me veo faltando a ese compromiso que le he dicho a Dios. También a veces me veo faltándole a cuando yo le he prometido que voy a leer la Biblia y todo el año, y a veces por mi mucha agenda sale el día y no leí los capítulos que me corresponden. Y a veces sale la semana y me veo cargado con esa lectura que debería yo de seguir al pie de la letra con mi plan de lectura anual. A decir verdad, en muchos momentos me he descubierto yo mismo buscando mis intereses y en mi poca sinceridad, como Pablo en Romanos 7:15, si quiere buscarlo, búsquelo, ahí está en su Biblia. Dice Pablo allí, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. En psicología se le llama pensamientos ambivalentes, porque a veces decimos amar a Dios y terminamos despreciándolo. Decimos que nos vamos a comprometer un grado más y al ratito terminamos olvidando ese compromiso. En terapia psicológica se le llama pensamientos ambivalentes. Se le llama odio y amor no pueden coexistir. Y cuando el psicólogo o el terapeuta se da cuenta del pensamiento ambivalente, es que amo a mi marido, pero también siento odio y desprecio por él. Y le dice, hey, esa es una falsa creencia. Esa es una distorsión de tu conocimiento. Y entonces se lo corrigen. ¿Y cuántas veces nosotros, aunque no estamos allí, no nos damos cuenta de nuestros distorsionados pensamientos? Estoy seguro que también ustedes se han descubierto faltando a sus promesas y actuando con incredulidad e insinceridad. Seguramente usted ha salido de un culto con nuevas disposiciones de ser fiel y de sincerarse con Dios, pero apenas sale de un paso después de su culto de avivamiento, se le olvidó lo que prometió. ¿Se dio cuenta de qué trata el tema de hoy? ¿Se dio cuenta del pasaje bíblico? Se nos olvida más tarde, ya olvidamos lo que ya sucedió, lo que el avivamiento, el compromiso que asumimos en el altar o aquí arrodillados, se nos olvidó. En muchas ocasiones, a veces en medio de las situaciones difíciles, vamos ante Dios y queremos negociar. Si tú sanas a mi esposo, si tú sanas a mi hijo, si tú haces esto con fulano, con mengano, créeme, Señor, que vas a contar con mayor obediencia. Y eso se le llama en tanatología la etapa de la negociación. A veces queremos negociar con Dios igual. Queremos hacer esa negociación, pero Dios conoce nuestros corazones.
Aquí es importante. Dios quiere iluminarte, iluminarme a mí. En el versículo 28, observe qué está pasando. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Planteo la pregunta en esta noche. ¿Por qué uno de estos hijos dijo, sí voy, pero no fue? Y el otro dijo, no voy, pero sí fue. Observe, porque este relato que está narrando Jesús obedece al contexto de su historia, de su momento. Es cierto, Israel una y otra vez había dicho que va a hacer la voluntad de Dios. Y al ratito se ve haciendo todo lo contrario. Se ve olvidando de hacer la voluntad de Dios. Si usted va a leer en Isaías, usted lo encontrará y ve cómo empieza Isaías: crié hijos y los engrandecí y ellos se olvidaron de mí. Y usted ve que dice cómo vienen las sentencias y les dicen: ay de aquel que hace juicios incorrectos, que oprime al pobre, que violenta al más humilde, al más necesitado. Pero eran jueces cristianos que tenían temor de Dios, supuestamente. Y Jesús cita eso: este pueblo de labios me honra, mas su corazón, dicen, pero se escucha más lo que hacen, ¿verdad? Se escucha más lo que haces y no lo que dices. Así dice el refrán. No quiero, dijo uno, pero luego lo meditó y se arrepintió y fue, dice el texto. Y el otro dijo: sí, Señor, voy, y no fue. Amada iglesia, es bastante obvio que Jesús cuenta el caso de este padre de familia para tratar la insinceridad, la incredulidad de estos personajes que lo estaban hostigando sobre su autoridad. El tema aquí tal vez pensamos que es la autoridad. No, aquí no es la autoridad. Los saduceos, los fariseos, los ancianos habían perdido autoridad. Y usted lo ve en el texto bíblico del versículo 26, dice: y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Habían perdido la autoridad. Así que ellos se veían frágiles en su liderazgo, pero se creían con autoridad. Y van con Jesús y le dicen: oye, ¿quién te facultó? Danos tus credenciales. Si estuvieran atentos de lo que Jesús estaba haciendo, no hubieran ido a preguntar eso, porque Jesús había hecho muchos milagros. Entonces, como estudiosos, como letrados, como teólogos, hubieran dicho: este hombre tiene autoridad, ¿de parte de quién? De Dios. Pero como no estaban atentos y estaban buscando sus propias motivaciones, sus propios intereses, por eso van con Jesús. Y Jesús les hace una contrapregunta. También yo les voy a hacer una pregunta, dice. Dígame. Pero Jesús estaba metiéndole pico al corazón de estos hombres para descubrirles la motivación que tenían en sus corazones. Por eso es importante pensarnos aquí, pensarnos como los malos que están aquí en la Biblia, pensarnos si como iglesia del siglo XXI, ¿no será que a nosotros también nos han dicho que vayamos a hacer la voluntad del Padre y aún todavía hay resistencia para hacerlo? Aún todavía hay resistencia en mi mente, en mi voluntad, en mis emociones para comprometerme al tamaño que Dios quiere que yo me comprometa. ¿No será que todavía estamos en deuda con Dios para hacer su voluntad? En la tarde daba en una célula, Vida Abundante, que tenemos en la tarde a las 5 de la tarde, con un grupo de personas.
y les decía el primer mandamiento, ¿no? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y me dice una de las personas, pero pastor, eso es difícil. Entonces le digo, mejor hagamos un hábito de odiar a las personas, porque Dios quiere que amemos. Dios nos pone en grado difícil, pero no en grado de dificultad, de lo imposible. Nosotros encontramos resistencia en el corazón para no hacer la voluntad de Dios. Dios no me va a pedir cosas imposibles. Sí me va a pedir cosas difíciles, pero desde la perspectiva de mi propio ego. Y me dice, es que no es difícil eso, pastor. Bueno, el principio dice allí que, dice, ¿cuál es uno de los mayores mandamientos? Le preguntan también por los saduceos, por los principales, y dice Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿con toda qué? Tu alma y con toda tu fuerza. 4 áreas que deben de ser ministrados, que deben de ser regenerados para encuadrarme en la voluntad de Dios. Y es lo mismo aquí. Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña, simplemente está representando la voluntad expresada del Padre. Eso está diciendo. El que me diga, hijo, ve y ama a esa persona que te odia, podría ser. Vamos a cambiarle. Hijo, iglesia de Benecer, ve y sal a predicarle a la gente que desconoce el evangelio, podría ser. Aquí es una generalidad nada más, el concepto de hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Hijo, ocúpate de mis cosas, está diciendo. Podría yo parafrasear el texto. La pregunta aquí, ¿por qué no se está haciendo la voluntad del Padre? Seguramente usted ya lo encontró, la respuesta. Usted sabe dónde se resiste su voluntad. Usted sabe en dónde necesita arrepentirse. Usted sabe dónde necesita cambio urgentemente, porque arrepentimiento significa simple y llanamente cambiar de camino, cambiar de actitud, cambiar de sentimiento. Si yo tengo desprecio hacia alguien, me arrepiento, digo, Señor, ya no quiero seguir despreciando a esa persona, ayúdame a amarla aunque me odie esa persona. Y si no he ido a evangelizar o cumplí mi trabajo misional, Señor, perdóname, ahora me levantaré e iré a hacer tu voluntad, porque tú me has dicho que yo vaya hoy a tu viña. Ir a la viña del Señor implica dejar a un lado mis motivaciones y empezar a buscar las motivaciones de Dios. Eso implica. Pero ¿quién lo quiere hacer, hermanos? Porque si no, nos vamos a quedar en esa misma actitud de estos que cuestionaban a Jesús. Mire, yo le llamo a estos dos hermanos el sí pero no y el no pero sí. Así les llamo, porque uno dijo no, pero sí fue, y el otro dijo sí y no fue. ¿Y cuántas veces, hermanos, en su vida usted ha dicho amén? ¿Saben qué significa amén? Así sea, así se haga, así será tu voluntad. Estoy expresando y le estoy diciendo al Señor, se alinea mis emociones, mis pensamientos y mis conductas a tu santa voluntad expresada. Amén. Eso digo. Por eso yo le decía que me veo a veces descubierto en mi propia mentira y yo he fallado a Dios y digo, Señor, perdóname. Y entonces cambio de actitud, cambio de sentimiento. Cambio de ese comportamiento que tenía. No, a veces me piden algo y no quiero, me estoy resistiendo. Pero luego recuerdo que digo, Señor, aquí estoy. Domestica este ego terco y me levanto y ahí voy. Porque a veces así somos, hermanos, como estos que están cuestionando la autoridad de Jesús. Entonces, este hijo que no fue, dijo amén a algo que en su corazón no estaba dispuesto ni planeado hacer.
Dijo amén a algo que en su corazón no estaba dispuesto a hacer. Hermanos, es tiempo de reconsiderarnos nosotros, porque Jesús cuenta precisamente esta parábola o este caso de los hijos desobedientes, uno obediente y el otro no, para evidenciar los motivos de la incredulidad e insinceridad de los principales sacerdotes y ancianos del pueblo. Eso es lo que hace Jesús. Usted debe de cuestionarse en esta noche. Ahora que usted ya está consciente de su débil sinceridad y compromiso con hacer la voluntad de Dios, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar así como ha estado o fortalecerá su fe y obediencia para con Dios? Usted respóndaselo, porque tanto como a mí como a usted le han dicho lo mismo: hijo, ve hoy a mi viña. Hijo, alístate para hacer mi voluntad. ¿Cómo pasar de la insinceridad a una voluntad firme y obediente? ¿Cómo? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué necesita la iglesia del siglo XXI? No solamente la iglesia de Benecer, sino los que nos ven a través de la transmisión. De diferentes lugares nos ven. ¿Cómo pasar de ese acto de insinceridad, de ese acto de incredulidad, a mejorar mi fe y mi compromiso de obediencia para con Dios? ¿Cómo? ¿Qué se necesita? Miren, el principio es claro ahí en el Evangelio y está saltando ahí en el Evangelio. 2 veces Jesús lo dice. Dice, y respondiendo, versículo 29, respondiendo él dijo: no quiero, pero después, ¿qué dice? Arrepentido fue. Mientras mi terco corazón no se humille verdaderamente ante la santidad de Dios, no van a cambiar las cosas. Por mucho que mejoremos los discursos, por mucho que mejoremos la oratoria, por mucho que les dé lecciones, mientras no entendamos qué es arrepentirse, seguiremos con la misma actitud del que dice sí, pero no va o no hace la voluntad de Dios. Observen, arrepentimiento, se lo puedo decir en griego, dice que es metanoneo, cambiar de camino, cambiar de ruta, pero es un cambio interno. Cambiar internamente. Mis pensamientos necesitan cambiar para que mis sentimientos y mi comportamiento y mi actitud cambie. Dios no me enseña una ética de la personalidad. Pues ya llegué a la iglesia, ya leí la Biblia, pero salgo y sigo teniendo un sentimiento de odio y de desprecio y de prácticamente de falta de obediencia a Dios. No se conforme con leer la Biblia ni con llegar a la iglesia. Confórmese usted hasta que haya hecho la voluntad de Dios. Y esa es una ética del carácter, no ética de la personalidad, ética de carácter. Y Jesús está trabajando en el carácter. Revisar y actualizar entonces mi fe en Jesús, profundizarla, anclarla en Él, revisar qué parte de mi vida necesita ser regenerado. ¿Mi mente? ¿Mi mente se está resistiendo a no creerle a Dios? ¿Mis sentimientos necesitan ser redimidos? ¿Mi conducta necesita ser redimida? Usted pregúnteselo. Usted es el profesional del problema. Yo soy el profesional de mi propio problema. Yo ya me vi descubierto por Dios en mi propia insinceridad. Y entonces al día siguiente, Señor, aquí estoy. Antes de agarrar mi celular, me arrepiento. Digo, no, Señor, te dije que yo antes de pisar el suelo, voy a orar. Pequeñas actitudes que parece que nada insignificante, pero al final del día, me robustece en la fe y en el compromiso con Dios. Antes de abrir esto, Señor, voy a orar y voy a estar en comunión contigo.
No sé cuáles son sus hábitos de usted, pero al menos el mío, yo allí ya me descubrí insincero. Y cuando yo me veo fallándole a Dios, entonces también lo corrijo. Amada iglesia, ¿qué sucedería en nuestra iglesia, familia y comunidad si le creemos a Jesús y nos ajustamos a su voluntad? ¿Qué cree que pasaría en su vida personal si usted dice: quiero ser este hijo arrepentido que está listo a hacer la voluntad del Padre? Visione su vida y vea qué pasaría. ¿Qué pasaría con sus hijos, con su esposa, con su comunidad, si usted se alista a decir: amén, Señor? Y cuando usted revise que su amén no es tan sincero, entonces actualícelo y diga: sí, Señor, voy a hacer lo que ya me comprometí contigo.